aquí el apóstol Pablo hace una definición de celo como un pecado. Y esto es bien importante que lo consideremos desde el principio, porque los psiquiatras, los psicólogos a veces lo ven como un sentimiento o como una emoción, pero para nosotros como cristianos tenemos que verlo como un pecado. Los celos es una obra de la carne y nosotros tenemos que entender cómo actúan, cómo destruyen nuestra vida y tratar de evitar ese pecado, porque realmente no solo es un desequilibrio emocional, sino es un pecado de la carne. Y ahí en Gálatas 5:19 dice de que es cuando no hemos permitido que el amor de Dios gobierne nuestra vida. La ilustración creo que estoy compartiendo con ustedes va acorde a la lectura que tuvimos. Aquí tenemos al padre que va a recibir al hijo pródigo que regresa en una situación crítica, una situación de necesidad, pero también regresa en una situación de humillación y arrepentimiento. En esa situación de arrepentimiento el padre sale a recibirlo gozoso, mientras que el hermano mayor está enojado, voltea el rostro y manifiesta una actitud pecaminosa de celos. Entonces, por eso la clase la hemos titulado Los celos en la casa del padre. Esta enseñanza se basa en la parábola del hijo pródigo. Amén. Hemos escuchado a veces esta enseñanza en relación al arrepentimiento del hijo pródigo. También se ha enfocado acerca de la bondad del padre, pero para estudiar los celos vamos a estar enfocados más en la actitud del hermano mayor, o sea, el otro hijo del padre que no participó de la celebración del gozo de la casa cuando volvió el hijo arrepentido, sino que tuvo una actitud de celos. Entonces aquí va muy asociado también los celos a la envidia. Y es que como pecado de la carne no se da solamente aislado. Cuando una persona empieza a manifestar celos, puede también ir asociado o puede también manifestar envidias hacia las otras personas. Bien, entonces vamos a ver la actitud asociada a los celos. Como ya hemos leído la parábola del hijo pródigo, yo solamente voy a resumir algunos puntos. Dice que el hijo mayor se consideraba merecedor de mayor honra y digno de reclamarle al padre. Leímos en el versículo, vamos a ver, en el versículo 29, donde le dijo, el hijo mayor, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces, una de la actitud del hermano mayor fue de que él se consideraba merecedor de más honra. Él se consideraba como con derecho a llamarle la atención, a reclamarle al padre. ¿Por qué estás matando el becerro gordo? Si yo que te sirvo, yo que he estado trabajando contigo todo el tiempo, no he merecido o no he podido aprovechar ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces él señala las faltas del padre y del hermano. Él está señalando ahí que el hijo menor ha gastado los bienes con rameras. No ve o sea, es una actitud. También dice, no comparte la gracia del perdón al pródigo. El padre está recibiendo a su hijo porque lo recibe arrepentido, porque lo ve quebrantado, porque viene con una actitud de búsqueda de perdón. Pero el mayor está señalando las faltas. El mayor no puede compartir el perdón, sino él todavía está como enojado porque el menor se fue a gastar el dinero y ahora el padre le hace una fiesta. Y a veces esto también a la mente humana, si uno no tiene el enfoque o la visión de la misericordia de Dios, como que la ve injusta. Yo estuve analizando esta lectura y dije, tal vez tiene razón el hijo mayor, porque fíjese que el menor
había recibido la heredad, la había vendido, ido a malgastar, regresa y le hacen fiesta. Parece que tuviese razón el otro hijo, porque el otro trabajando, el otro bien portado, el otro atento, quizás obedeciendo, servicial, y no había, según él mencionó, no había disfrutado ni de un cabrito con sus amigos. Y por eso es que vamos a estar estudiando esa actitud. Dice que a juicio personal no había recibido nada, pero es el juicio que él hacía, el análisis que hacía el hijo. También dice, bueno, también hay un conflicto de identidad que no les permite disfrutar de las bendiciones en casa. Vamos a estudiar esto porque los celos están relacionados también con la falta de identidad. Amén. Cuando uno tiene identidad, no clara su identidad, tiene confusión o problemas de identidad, va a entrar en celos con otra persona. Amén. Entonces vamos a ver. Quiero también que vayamos a otra lectura. Vamos a ir comparando porque esta actitud se ve muy similar a los empleados de la viña. Si me acompañan, por favor, vamos a leer Mateo 20, 10. Del 10 al 12, 2 versículos. Mateo. Cuando llegaron, amén. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Amén. La enseñanza que acaba de leer la hermana nos habla de un hacendado, una persona propietaria de una plantación, de un viñedo, que va y contrata a trabajadores al inicio de la jornada, llamémosle a las 6 de la mañana. Acuerda pagarles un jornal y se los lleva a trabajar a su viña. Sale a las 3 horas, más o menos como a las 9, y lleva otros. Así vuelve a regresar al mediodía y se lleva otros. Pero dice que al final, pues, faltando solo 1 hora para que terminara la jornada, hablemos más o menos como a las 5, porque esa jornada era de 12 horas, sale y encuentra a otras personas y las lleva a trabajar a la finca. Entonces va, y cuando termina, a las 6 termina la jornada de trabajo, le ordena al mayordomo que les dé a todos el jornal, pero que les pague primero a los que llegaron tarde, y que les dé igual el precio del denario, el precio del jornal, lo mismo a los que trabajaron 1 hora, a los que trabajaron 3 horas, a los que trabajaron 6 y a los que trabajaron el día completo. Y entonces esa es una parábola también de mucha reflexión, porque dice uno, ¿por qué el hacendado está actuando de esa manera? Y miren lo que decían recibieron todos igual, dice, nos has hecho iguales. Habían recibido igual cantidad de dinero, pero eso no significaba que fuesen iguales. A veces uno se iguala o busca igualarse con otro por los ingresos, por su capacidad de compra, y eso es un error. Amén. Realmente somos diferentes por la forma que Dios nos hizo. Somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Amén. No por lo que tengamos, no por lo que recibamos. Pero estos trabajadores dijeron, nos has hecho iguales, porque recibieron un denario todos. Y aquí hay una foto que quiero compartir porque me llamó la atención. Consideraban quienes habían sudado que era injusto que ellos recibieran igual paga. Ahí uno va limpiándose el sudor. Él entró desde las... Trabajó todo el día. Sí, trabajó todo el día en el sol. Y el otro 1 hora. Y la otra 1 hora. Y todo es un denario. Entonces, estaban enojados contra el hacendado. ¿Por qué él actúa de esa manera? Aquí tengo un poquito de respuesta, la vamos a ir viendo más adelante, pero dice que había oposición a la bondad y a la misericordia del Señor de la viña. No hay injusticia porque el hacendado acordó con los de la mañana pagar un denario. Hicieron un contrato verbal. Les dijo, trabajen en la jornada y voy a darles un denario. Entonces no les estaba reteniendo o no les estaba robando. No le estaba incumpliendo. Él cumplió su palabra. Pero ahora de bondad
él quiso darle igual a los otros. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué hubo esa reacción de celos? Porque no entendían la bondad del hacendado. Hubiese sido injusto si él les hubiese dicho, bueno, te pago un denario, y al final les hubiera dado medio denario, o un cuarto de denario, o faltando un décimo del denario. Ahí sí hay injusticia, y el hacendado pudiese ido a una corte, o lo hubieran llevado a una corte diciendo, no nos ha cumplido. Pero realmente él cumplió el acuerdo, pagó el denario, y de su bondad y misericordia estuvo dándole igual paga a los otros. Entonces, esos dos pasajes vamos a tomar para ver cómo se dan los celos en la casa del Padre. Y esta es una analogía, porque nosotros estamos en la casa de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial. Y entonces esos celos a veces se manifiestan entre nosotros como hermanos. A veces nosotros queremos que las bondades, las misericordias o los privilegios o las designaciones fuesen para nosotros, y entramos en celo con el otro hermano. A veces quizás alguien nuevo o alguien que viene de reciente, pero el Señor derrama su bondad de la manera que Él le place. Él atiende su misericordia como un Dios de misericordia. Él es grande en misericordia. Y entonces por eso la importancia de la enseñanza. A veces nosotros permanecemos bastante tiempo, pero con la actitud del hijo mayor. Sí, hermano, ¿tiene alguna? Hay algo bien importante en esto. Una cosa es la justicia divina, y otra es la justicia del hombre o la carne, ¿verdad? Amén. El sol sale para todos, y en la misma tierra alumbra a todo ser humano. Nada más que es ahí donde cabe. La bondad camina a la par del amor de Dios. Cuando no hay un encuentro del hombre con el verdadero amor de Dios en el hombre, nunca va a poder entender la bondad, porque no ha habido un encuentro. Solamente vive de conocimiento de lo que él conoce de la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. Amén. Que son cosas muy diferentes. Amén, gracias. Entonces vamos a ir avanzando con el tema. Esto se dio en la iglesia también de Corinto, cuando el apóstol Pablo les escribió a los corintios, porque había celos en ellos. Dice que los griegos se identificaban más con Apolos, que era un orador eminente, una persona de facilidad de palabra. También los gentiles se identificaban más con Pablo, que les hablaba de la gracia. Los judíos se identificaban más con Pedro, porque él había sido educado directamente por el Señor Jesús. Él era un judío de 100%, entonces los judíos se identificaban mejor con él. Otros se identificaban con Cristo. Y entonces eso, el apóstol Pablo dice que estaban actuando con celos, estaban actuando todavía en la carne, no eran todavía espirituales, habían disensiones. Eso originaba divisiones. Ahora, las aplicaciones en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia, cuando a veces participamos siempre participamos en nuestras reuniones, pero cuando a veces se dan asignaciones, posiciones o privilegios, el enemigo puede manipular nuestros sentimientos y provocar que nosotros entremos en celo con el hermano o con la hermana. Cuando nosotros no consideramos la bondad y la misericordia del Padre, en lugar de estar gozosos porque utiliza, porque bendice, porque derrama su misericordia en alguien más, amén, entramos en pleito, en celos. Sí. Cuando se asignan posiciones o privilegios, cuando pensamos que nosotros tenemos más méritos que los demás. Amén. Y esto es por eso el apóstol Pablo identifica los celos como una actitud de la carne, porque en la palabra de Dios dice que nuestras obras o nuestros méritos delante de Dios son como trapo de inmundicia, son invalideros. Nosotros alcanzamos las bendiciones del Señor por la misericordia de Él, los alcanzamos por la gracia, los alcanzamos porque Él nos ama, porque Él ve el corazón arrepentido, el corazón quebrantado de nosotros, que llegamos como hijo pródigo a suplicar, ya no que se nos trate con honores, sino por lo menos ser un siervo. El hijo pródigo dijo: he pecado contra ti, por lo menos recíbame como un jornalero. El padre vio ese quebrantamiento
y derramó misericordia, bendijo y honró al hijo, dándole no solamente lo que él pedía, sino dándole conforme a la misericordia. Pero el hermano mayor entró en celos, el hermano mayor no comprendía. Cuando nos consideramos a veces más santificados, vean, el hermano mayor decía, tu hijo ha gastado con rameras, te ha faltado el respeto, ha deshonrado a la familia, se ha ido a gastar el dinero de la heredad, ha malgastado el patrimonio familiar, porque dice que el padre dio una parte a él y la otra parte a su hijo. Entonces, él había hecho una falta grave, pero el padre no estaba señalándolo, el padre no estaba reprochándole o castigándole, sino él estaba contento porque había vuelto con un corazón quebrantado. Amén. El padre lo celebra. Amén. Pero el hijo mayor estaba en otra actitud. Cuando creemos no haber recibido el trato justo que merecemos, lo que decía el hermano Rubén, la justicia de nosotros es diferente a la justicia de Dios. Sí, pastora, Sí, tiene la vemos palabra. ahí un punto también, hermano Gilberto, en donde aún este hermano ya no estaba considerando a su hermano que se había ido como su hermano, porque cuando le dice tu hijo, Ajá. le está diciendo, Amén. puede ser tu hijo, pero ya mi hermano, Ya no es. ¿verdad? Entonces vemos Amén, los pastor. celos hasta dónde llevan, ¿verdad? Hasta tratar con tanta indiferencia a alguien, no tener la misericordia que Amén. Gracias, pastora. Sí, es donde decíamos, ahí entra lo de la identidad. Amén. Ahí él no dice, porque si él tuviese clara la identidad, papá, nuestro hermano, claro. ha hecho eso, o mi hermano, entonces, pero él ya decía, es tu hijo. Este es tu hijo. Entonces ya no sabe, ya él no sabía él quién era Exacto. familiarmente, qué posición tenía él en la casa. Y eso es bien importante, cuando nosotros no sabemos quiénes somos dentro de la obra, dentro del reino de Dios, entramos a señalar, entramos a competir. Pero si nosotros decimos, yo soy un redimido, un hijo, y gracias que ha venido mi hermano, gracias que el Señor está bendiciendo a mi hermano, gracias que el hermano tiene una posición, un privilegio, entonces yo me gozo con él. Pero cuando no tengo claro esa identidad, tu hijo estuvo en tales y tales, en un tal pasado, y ahora cómo lo tienes. Eso era lo que el hijo mayor estaba actuando de esa manera. Cuando creemos que no recibimos el trato justo que merecemos, entonces es importante conocer que la justicia no depende de nosotros. Amén. La justicia depende de nuestro Padre Celestial, Así y es. la justicia de Él va acompañada de misericordia. Amén. La justicia nuestra, en primero queremos enviar el juicio, la justicia del primero al infierno. Somos duros. Ajá, la primera falta, somos más crueles. Amén. Hay un punto bien importante en lo que acabas de mencionar, hermano, con referente a lo que es la justicia. Dice que yo soy árbol de justicia. Entonces la palabra habla de que yo tengo la justicia conmigo y la imparto cuando se desata, que dice donde impondremos manos y la justicia divina sanará al enfermo. Hay una justicia en mí, pero hay momentos en que esa justicia yo no la puedo impartir de la manera en que Dios la tiene que impartir, puesto que soy hijo. Hay un nivel en el que yo puedo llegar, ¿verdad? Y dice también que haremos cosas mayores en el nombre de Él. En el nombre de Él, no en mi nombre. Depende de la postura en la que tú te encuentres. Y para que este opere la justicia divina en nosotros, tengo que estar en una posición de justicia divina también yo. Pero todo depende. Hay una justicia que solamente Dios puede operar, que es la que tú mencionas ahorita. Eso le corresponde solamente a Dios. Amén. En los casos de enfermedad también se ve eso. Nos cuesta a veces participar del dolor del prójimo. Nos cuesta a veces orar, identificarnos o sacrificarnos cuando está padeciendo una enfermedad o una dolencia. Rápidamente decimos, bueno, es su pecado, es su falta y Sí, fácil. fácil, pero es la falta de identidad. Si yo sé que soy un hijo en la casa de mi padre y que está enfermo mi hermano, me voy a doler, voy a participar de su dolor y podría moverme a misericordia. Amén. Entonces, cuando nos
cuando no aceptamos la gracia de Dios en otro hermano. Y la gracia aquí en pocas palabras es cuando nosotros recibimos un favor que no merecemos. O sea, a la lógica, estas personas que fueron a la viña a trabajar 1 hora no merecían el jornal si solamente fuera una hora. En la lógica, el hijo pródigo, ¿qué merecía? Una disciplina, un castigo. Él no merecía una fiesta, pero ahí entra la gracia. Se le da lo que no merece, sino conforme a la misericordia de Dios. Bueno, ya vimos entonces cómo nos dañan los celos. Ahora, algunos ejemplos para evitar los celos en la casa del Padre. Y ahí hay una señal, cuando usted vea esto, en sus señales de tránsito es... Amén, está cerrado. Ahí no se permiten los celos. Voy a compartir esta enseñanza con el caso de Jonatán, Juan el Bautista y el apóstol Pablo. Hay muchas lecturas, muchos pasajes, pero estos 3 casos nos va a afirmar o nos va a ilustrar cómo nosotros podemos superar los celos entre nuestros hermanos. Por ejemplo, el caso de Jonatán. Y quiero que me acompañen ahí a 1 Samuel 18:4. Si alguien me ayuda, que lo encuentre primero, 1 Samuel 18:4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Amén, gracias. Entonces, Jonatán estuvo tentado a sentir celos. Jonatán estuvo en una situación difícil porque él era el hijo mayor de Saúl. A Jonatán le convenía el reinado. Digamos que él era el heredero de la corona por su línea sanguínea. El hijo mayor de Saúl era el que seguía al rey, el heredero. Y cuando se levanta David con aquella unción de Dios, esa fue una tentación para Jonatán. Jonatán pudo decir, vemos por ejemplo el hombre carnal y el espiritual. Saúl actuó en la carne. Saúl tenía celos y Saúl lo quería matar. Pero Jonatán, que estaba actuando en el espíritu, y cuando nosotros vemos, dice que Jonatán hicieron un pacto de amor. Ellos se comprometieron de que si llegase a morir Jonatán, David iba a mostrar misericordia en su descendencia, o iban a velar el uno por el bienestar del otro. Hicieron un pacto de amor. Entonces ahí hay una clave de cómo vencer los celos. En el amor no hay celos. El verdadero amor evita los celos. Amén. Si nosotros amamos a nuestro hermano, nos vamos a sentir contentos que esté siendo bendecido. Amén. Si el hijo pródigo si el hijo mayor hubiese amado al pródigo, también hubiera ido a abrazarlo. Qué bueno que viniste, te estábamos esperando. Gloria a Dios, y yo ayudo a matar ese becerro, hagamos la fiesta. Pero como no lo amaba, entonces, ¿por qué se lo están dando? Ahí vemos nosotros una respuesta bíblica para que los celos no reinen o no hagan esos estragos, esa destrucción pecaminosa en nuestro ser. El amor de Dios. ¿Sí, hermana Dan? Sí, en esa historia también del hijo pródigo, esa parábola, nosotros podemos ver claramente que no es la longitud de los años que nosotros estamos dentro de la iglesia. Amén. No es el tiempo, porque muchas veces nosotros nos creemos merecedores de eso porque tenemos una membresía de mucho tiempo, de muchos años. Y a lo mejor todo ese tiempo que hemos estado nunca hemos sido felices porque nos hace falta el amor. Amén. Entonces eso es bien peligroso. Sí. O sea, la iglesia, yo me refiero a todos, porque esta es trágicamente una tragedia para nosotros los cristianos, porque la mayoría de las veces cuando la gente viene por esa indiferencia que nosotros mostramos, pensamos que nadie más es merecedor de la gracia y de ocupar un lugar en el reino de Dios, y desgraciadamente muchos tenemos esa mentalidad. Y la iglesia, no solamente debemos de escuchar la enseñanza, pero debemos de ponernos a cuenta y verlo, como dijo usted desde el principio, y lo mencionamos en las otras clases anteriores, que miremos estas cosas como una obra de la casa
como un pecado, no simple y sencillamente como, yo soy débil, yo soy esto. Es un pecado. Amén. Y hay que sacarlo, no tolerarlo más en nuestra vida. Gracias. Amén. El tiempo no marca totalmente la diferencia, porque puede estar, pero sin identidad, como que no estuviese. Lo del hijo mayor, esta enseñanza, él estuvo sirviéndole al Señor, a su padre, no sabemos cuánto tiempo, pero del momento que él dijo, tu hijo, se salió. Él dejó invalidado los años de trabajo porque no tenía clara su identidad. ¿Sí, hermano? Bien rápido. Ahí es porque él lo hacía en sus propios méritos. Como no había un conocimiento, una revelación del amor de Dios, él lo hacía en sus fuerzas. Nunca lo hizo en ese amor. Y es la gran diferencia. Por eso es que él le dice, tu hijo. Porque no había amor en él. No había amor. Entonces, la clave, el antídoto para los celos es el amor. Amén. También en Corintios nos habla que en el verdadero amor no hay temor. Y la otra vez decíamos que los celos están relacionados con el temor. La persona siente celos por temor. ¿Por qué? Por ejemplo, un cónyuge siente celos de su pareja por temor a perderla. ¿Por qué nosotros sentimos celos en el trabajo, como decía hermano Ricky? La otra vez, por temor de que el otro nos supere, por temor de que, como el otro está trabajando muy bien, nosotros perdamos el trabajo que tenemos, la posición. ¿Por qué en la iglesia? Por temor de que el otro pueda ser, lo venga a sustituir. Eso, el temor. Pero cuando hay amor, no, el amor más trata de apoyar al otro. Por ejemplo, David y Jonatán se ayudaron tanto que cuando el rey, el padre de Jonatán, quiso matar a David, Jonatán le revelaba los secretos. Jonatán ayudaba a David a sobrevivir, y al final David toma el reino y hace la misericordia con la descendencia de él, que era Mefiboset. Entonces vemos cómo el amor es más fuerte y cubre más las diferencias que los celos. Un ejemplo, la otra medicina contra el celo es Juan el Bautista. Y quiero que leamos la escritura en Juan 3:30. Es otra cápsula. Juan 3:30. Otra medicina contra los celos. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Amén. Esta frase la dijo Juan el Bautista cuando sus discípulos se acercaron y le dijeron: aquel del que tú diste testimonio está bautizando más gente allá y las multitudes lo siguen. O sea que los mismos discípulos quisieron meterle celos, quisieron provocarlo, quisieron atentar a las emociones, porque le dijeron: tú lo bautizaste, tú lo presentaste y ahora te está quitando el puesto, la silla, el privilegio. Ahora toda la gente se está yendo tras él. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Y más adelante dice: ustedes mismos son testigos que yo les dije que yo no era el Cristo, sino yo solamente era un enviado de él. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, no vamos a tener celos. Pero entra el celo cuando no sabemos quiénes somos. Así es. La claridad de Juan el Bautista. Ustedes mismos son testigos. Yo dije que no era el Cristo. Ahí los cayó. Porque le fueron a provocar, le fueron a decir: mira, lo bautizaste, lo presentaste y ahora está prosperando más. La gente lo está siguiendo. Pero el Señor, Juan dijo: es necesario. Yo tengo que menguar, disminuir, y él crecer, aumentar. Entonces, si nosotros tenemos claro quiénes somos en Cristo y que trabajamos para el Señor, gloria a Dios si se levanta otro. Gloria a Dios si vienen más. Gloria a Dios si los nuevos vienen con mayor deseo de servir, con mayor empleo. ¡Qué bueno! Porque la obra es del Señor. Pero cuando nosotros no sabemos quiénes somos y creemos que tenemos que cuidar nuestra silla,
nuestra posición, entonces vamos a sentir el celo. El último ejemplo, ya con esto vamos a ir terminando, es lo que el apóstol Pablo dijo a los Corintios. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, Amén. sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. En un mismo sentir y en un mismo parecer. La versión dice en una misma mente. Entonces está hablando de que todos tengamos una misma forma de pensar y que nuestras ideas sean gobernadas por el Espíritu. ¿Por qué suceden a veces los celos, las disensiones? Porque nosotros no queremos sujetar la mente al Espíritu, sino queremos pensar en la carne, pensar en el individuo, en el ego, en el yo. Pero si nuestra mente está gobernada por el Espíritu Santo, vamos a estar buscando el crecimiento de la obra, vamos a tener la mentalidad gobernada por el Espíritu y se va a evitar los celos. La lectura con esta vamos a concluir que tiene Gálatas 5:17, que dice 5:16, perdón. No, Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Amén. Entonces ahí está la medicina contra los celos. Andad por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si nosotros alimentamos la carne, se va a fortalecer. Si nosotros permitimos que esos pensamientos bombardeen y hagan mella en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, los celos van a crecer. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu nos gobierne y debilitamos, llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia del Señor, Él va a tomar control de nuestra mente y vamos a poder amar a nuestros hermanos. ¿Sí, hermano? Ahí, Gilberto, también es donde el mismo Jesús oró. Dice la palabra que Él fue llevado al desierto por el Espíritu. O sea, siendo el Hijo, siendo quien era Él tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, es bien importante lo que acabas de mencionar. Nosotros tenemos que entender y tener bien claro, ahorita venía hablando contigo de eso hace ratito, de que tú eres un espíritu en un cuerpo. Cuando estás operando bajo la letra, porque conoces la palabra, pero no hay ese amor, ese ingrediente y esa conexión con Dios, de nada te va a servir conocer la letra. Y me podrás decir, pero es que la palabra jamás regresa vacía. Claro, porque Él es la palabra, no eres tú. Entonces estás en una posesión de que eres tú y es la carne, y es muy diferente. Porque también dice, las muchas letras matan, mas el Espíritu vivifica. Y es ahí donde tenemos que ir, en el Espíritu y no en la carne. Amén. Gracias, hermano Chap. Entonces, los celos son obra de la carne, debemos de evitarlos, no alimentarlos, no permitir, porque inclusive vemos este caso de Juan, sus mismos discípulos, la misma gente cercana a él, le llevaron la ocasión, le llevaron la provocación para que él sintiera celos del Señor. Si él no hubiese estado bien afirmado en su identidad, si no hubiese tenido clara su posición en el reino, él hubiese sentido prácticamente, él hubiese caído en esa trampa, porque era una tentación, una trampa. Mira, ahora te está superando. Pero él con una clara identidad dijo, ustedes mismos son testigos que Él es el Cristo, que yo estoy trabajando para Él, y así tiene que suceder. Entonces, el andar con el Espíritu, el andar en el Espíritu, nos va a nosotros dar un antídoto o una medicina fuerte. Amén. Contra los celos, los cuales no debemos de tolerar. Yo les agradezco su atención, hermanos. Si no hay ningún comentario, ¿sí, hermano? Hermano, es que es importante que nosotros conozcamos cuál es mi posición. ¿Cuál es mi posición? Y la de todo es servir. Y cuando nosotros servimos, nos damos cuenta que nosotros solamente somos instrumentos de Dios. No estamos casados con un título. Amén. Porque podemos tener el título, pero no podemos estar sirviendo. Amén. Porque el título no te hace un servidor. Amén. Es el deseo de servir a Dios que te da ese título. Entonces hay personas que celan ¿qué? Posiciones que no tienen, pero ¿por qué no las tienen? Porque Dios conoce los corazones de las personas.
Porque no estamos dispuestos a servir. El amor. Entonces, si no hay amor para servir, Dios dice, me encanta, no mires lo de afuera, porque yo lo desecho. Amén. Porque yo miro lo de adentro. Entonces, hay dos personas sirviendo. Uno lo hace porque lo aplaudan por popularidad y la otra lo hace simple y sencillamente porque está agradecido con Dios. Lógico que esta persona, Dios la va a levantar. Porque, Amén. porque ¿cuál es el objetivo de Dios? Que el nombre de Dios sea glorificado, no que la carne sea ensalzada. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros deseamos posiciones en las que Dios no está en el asunto. No, yo me alegro cuando alguien sube porque digo, algo está haciendo bien que yo necesito corregir en mi vida. Pero el problema es cuando la carne se ensalza. ¿Pero por qué fulano? Si yo tengo 10 años y este tiene 8. ¿Pero por qué? Porque fulano se humilló. Y el que se humille será exaltado. Y el que se exalte será humillado. Amén. Gracias. El ejemplo que nos menciona la hermana Claudia, si alguien sirve para ser visto por ganar popularidad, Amén. obtiene su recompensa, que es esa. ¿Sí? Así es. Pero cuando alguien lo hace por amor a la obra de Dios, también el Señor le va a Amén. recompensar, Así es. porque Él escudriña los corazones. Y entonces el antídoto, lo que a mí me llamó la atención es esto, de que si nosotros identificamos los celos, buscamos que el amor de Dios, nuestra identidad en el reino y la guianza del Espíritu controlen nuestra mente y nuestros pensamientos, no vamos a permitir que esos celos crezcan y que esos celos nos lleven a las consecuencias que vimos la otra vez. Fueron graves, que terminaron hasta en homicidio, porque los celos se alimentaron. Los celos estaban ahí, se alimentaron, llegaron a extremos lamentables. Si no hay otro comentario, vamos a terminar. Les doy gracias por su atención, y esta clase va a ser útil y productiva si nosotros evitamos los celos en nuestra vida. Gracias, que estén en el Amén.